Muy buenos días. El día de hoy ya vamos a comenzar con la tercera clase de metafísica desde cero. Espero que hayas podido ver los videos anteriores porque vamos a jugar con eso que aprendimos, ¿no? Entonces sí es muy importante que si todavía no te sabes bien los ciclos de los elementos, a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces es importante que revises los videos anteriores y que te aprendas ya, que domines este ciclo de los elementos, el de nutrición, el de alimentación, el del control. Eso es lo básico, básico, básico para ir entendiendo todo lo que viene. Entonces, muy bien, si ya sabemos muy bien de los ciclos de los elementos, vamos a comenzar con esta clase. Vamos a ver cómo van interactuando estos elementos. Empezamos ahora con la madera yang. La madera yang, vimos en el ciclo de dos elementos que la madera alimenta al fuego. Y después vimos la diferencia entre la madera yang y la madera yin, entre el fuego yang y el fuego yin. Entonces, si ya tenemos en nuestra mente exactamente cuáles son las polaridades de nuestros elementos, entonces podemos ver fácilmente que la madera yang va a generar al fuego yin. Porque la madera yang es un árbol y el fuego yin es el fuego creado por por el hombre. Asimismo, entonces, la madera yang no puede generar el fuego yang, ¿no? Porque vimos que el fuego yang es el sol. Ajá. Y nosotros no le ponemos leña o madera para que el sol prenda. Entonces, aquí la madera yang sí produce al fuego yin, pero la madera yang no genera el fuego yang, que es el sol. Entonces, por eso es importante que ahorita ya sepamos muy bien el ciclo de los elementos y las polaridades. Muy bien, de todos modos vamos a ir poco a poco. Vamos ahora, la madera yang, sabemos que controla a la Tierra. La Tierra yang es una montaña, es una roca. La tierra yin es la tierra suelta, más flexible para sembrar. Entonces, la madera yang controla más fácilmente a la tierra yin que a la tierra yang. Le cuesta un poco más de trabajo, pero al final la controla. Le cuesta más trabajo a la madera yang controlar a la tierra yang. Es más fácil controlar la tierra yin. Muy bien. Ahora, la madera vimos que es controlada por el metal. La madera yang, que ya vimos que es un árbol, es más fácil o es más controlada por el metal yang, que es que es un hacha, ¿no? Que corta el tronco y no, digamos, no lo controla el metal yin. El metal yin es algo más pequeño. Entonces el metal yin puede podar el árbol, le da forma. Entonces, el control que le da el metal yang es un choque, ¿no? Es decir, lo corta por completo, lo controla, pero el metal yin le da forma. Hasta cierto punto pudiera ser necesario. Entonces, la madera yang es totalmente controlada por el metal yang y digamos que le es útil el metal yin. Sí lo controla, pero no es tan devastador ese control. Muy bien, ahora la madera ya vimos que es alimentada por el agua, pero para nuestros árboles, para nuestras plantas, nosotros ponemos agua dulce, o se riegan por la lluvia. No necesitan agua del mar, agua salada para vivir. Entonces, aquí la madera yang es alimentada por el agua yin. No
es alimentada, digamos, por el agua llana. Ujú. Entonces, si hablamos de alimentación hacia la madera se alimenta con el agua yin. Ujú. No es tan benéfica el agua yan para la madera. Ujú. Muy bien, ahora vamos con la madera yin. La madera yin vimos que son las flores, son las hierbas, es más flexible. Y vimos que la madera en los ciclos alimenta al fuego. Ajá. Pero igualmente, aquí nosotros para prender una fogata no usamos flores ni hierbas. Ajá. Entonces la madera allí no produce fuego. Ujú. No produce fuego yin. Ujú. Y al mismo tiempo, o igual que la madera yan, no genera al sol, ¿no? Pues la madera yin tampoco. Ajá. Entonces, la madera yin no genera fuego, por así decirlo, ¿no? Lo vimos en el ciclo, la madera alimenta el fuego. Ajá. Pero la madera yin, como son flores, pues no prendemos flores para hacer una fogata. Ujú. Y bueno, no, el sol no necesita, es decir, el fuego ya no necesita a la madera. Ajá. Para el fuego hay una regla diferente, ¿no? Y la vamos a ver ahorita que entremos en el fuego. Ujú. Entonces, la madera yin ya vemos, son fuego, hierbas, pero no producen fuego, aunque en el ciclo de los elementos dijimos que sí, ¿no? Que la madera produce al fuego. Ujú. Ahora, la madera, dijimos, en el ciclo controla a la tierra. Y este sí es igual que la madera Yan. Ajá, es mucho más sencillo controlar la tierra Yin, ujú, porque es más flexible y cuesta un poco más de trabajo controlar la tierra Yan, que son rocas o piedras. Ujú. Pero habla también de esa fuerza de la madera Yin, ajá, que es de esa flexibilidad que se mete por los eh, recovecos, ¿no? De las rocas, ¿no? Cuando vemos una planta o una hierba salir de entre el pavimento o el cemento. Entonces, es también mucho como de observar la naturaleza. Ujú. Sí, es igual que la madera yan, es más fácil controlar la madera. La tierra yin es un poco más difícil controlar la tierra yan. Ujú. Pero ahí ese está en el ciclo de los elementos. Ajá. La madera controla a la tierra. La madera vimos que es controlada por el metal. Entonces, en el caso del metal yan, que vimos que es un hacha, el metal yan no le hace nada a la madera yin. Ajá. No podemos cortar una flor con una hacha. Es imposible cortar una flor con un hacha. Ujú. Pero el metal yin, ¿no? Al igual que la madera yin, digo madera yan, los poda, ¿no? O los corta. Ujú. Entonces aquí el metal yin sí controla a la madera yin. Ajá. El metal yang no puede controlar a la madera yin. El agua. El agua vimos que en el ciclo de los elementos el agua alimenta a la madera. Y al igual que a los árboles, necesitamos agua dulce, agua de la lluvia, agua yin para alimentar nuestras flores, nuestra hierba, ajá, la madera yin. No utilizamos ni es necesaria y no es alimento para las flores el agua del mar, ajá, el agua yan. Es decir, que sí, el agua alimenta a la madera, pero sobre todo el agua yin. Ujú. Muy bien, ahora vamos con el fuego. El fuego ya dijimos que es el sol. Entonces, el fuego ya en el ciclo de los elementos dijimos que el fuego alimenta la tierra y en cierto sentido el sol da vida
a la vida en la tierra, ¿no? No es que le dé, no es que la crea, ¿no? Pero le da vida a la tierra. Ujú. La tierra yin quedamos que es la tierra suelta, ¿no? Como aquí la arena del desierto. El sol no genera la tierra yin. Ujú. La tierra yang es una montaña y el sol tampoco crea a las montañas. Ujú. El fuego yang, sol, digamos que no genera tierra, no crea tierra. Ujú. Le da luz, le da visibilidad, ajá, pero no es, digamos, el fuego ya no genera la tierra, ni genera a las montañas. Ajá. Sí, en el ciclo de los elementos. Ajá. Pero no literalmente. El fuego ya no genera la tierra. Ajá. Dijimos cuando estábamos hablando de la madera que el fuego tiene unas reglas distintas. Ajá. Y lo vamos a ir viendo ya que veamos esta parte de cómo, del ciclo de los elementos. Ok, ahora dijimos en el ciclo que el fuego controla al metal. Ujú. Pero el fuego yang, que es el sol, pues no derrite a los metales. Ajá. Es decir, aquí te puse unos coches, ¿no? Sí los calienta, claro, pero no los derrite. Ujú. Y el metal yin, que ya es una joya, que ya es unas tijeras, que ya son una joya, entonces si les da el sol, pues no los derrite, ¿no? Es decir, no los controla. Incluso el metal yin con el fuego yang se llevan bien o se gustan, ¿no? Una joya brilla o resplandece con la luz del sol. Ujú. Entonces, sí, dentro del ciclo de los elementos, el fuego controla al metal, pero ya viéndolo por polaridad, el sol no lo derrite. Ajá, no derrite al metal yang ni tampoco al metal yin. Ujú. Ahora, el fuego yang es controlado, o el fuego es controlado por el agua. Ujú. Pero el fuego yang, que es el sol, pues no se apaga, ¿no? No está controlado por el agua. Ajá. Sí, el agua yin en forma de nubes al sol, digamos, al fuego yang no le gusta. Ujú. No le gusta porque lo tapa, ¿no? Entonces, al fuego ya no le gusta el agua yin. Ujú. Y el agua yan, ¿no? Que es el océano o el mar, tampoco apaga al sol, al contrario, hace que lo refleje, ¿no? Y pues sí, se ve muy bonito, ¿no? Si vemos aquí la imagen que tenemos del sol, ¿no? Con el océano y están reflejados, ¿no? Entonces, sí, el fuego sigue el elemento o el ciclo de los elementos, pero tiene reglas específicas. Ajá. Entonces, el fuego ya no puede ser, digamos, controlado por el agua. Ujú. Exactamente, al sol no le gustan las nubes, ¿no? Pero no lo controla. Ajá. No le gusta el agua yin, pero no lo controla. Ajá. El agua yan tampoco lo controla, pero sí se ve bonito. Hacen una buena combinación. Muy bien, ahora con la madera, que lo vimos desde el otro punto, desde el punto de la madera, ahora lo vamos a ver desde el punto del sol o del fuego. El fuego yan vimos que no puede ser alimentado, ajá, ni por la madera yan, ni la madera yin, ajá, porque no hacemos leña para que el sol sea más grande o
no ponemos plantas, ¿no? O flores. Entonces, el fuego en los ciclos sí es alimentado por la madera, pero el fuego ya no puede ser alimentado por la madera, ni yang ni yin. Ujú. Y entonces aquí es donde vamos a ver cuál es la regla o más bien o el aspecto único del sol, ¿no? O de este elemento. El fuego ya, si tomamos en cuenta que es el sol, entonces, ¿qué es lo que alimentaría al sol o qué es lo que lo haría más fuerte? Sería el tiempo, ¿no? El tiempo no como el tiempo, sino como la hora. Ajá. El sol va a estar alimentado, va a estar más fuerte en el día y todavía más fuerte al mediodía. Ujú. Entonces, el fuego ya no es alimentado, digamos, por la madera, sino por la hora. Ujú. El sol va a estar más fuerte al mediodía y en el día, ujú, que en la noche. En la noche, eso sí, acaba con el sol, controla al sol. Ajá, es decir, la noche ya no hay sol, no hay luz, no hay calor, ¿no? Bueno, no hay fuego ya. Ujú. Entonces, digamos que el fuego es el único que se rige por esta regla, digamos, fuera de lo de los ciclos de los elementos. Ajá. Y el fuego yin. Ujú. Ahora vamos con el fuego yin. El fuego yin vimos que sí es el fuego alimentado o creado por el humano, ¿no? O por el hombre. Ajá. Entonces, el fuego yin, si observamos, genera, o dijimos que en el ciclo genera tierra. Ajá. Y sí, si lo vemos en una fogata, el fuego convierte todo en cenizas. Ajá. Entonces, sí, este fuego sí alimenta a la tierra. Ujú. A la tierra yin. Si vemos un fuego, no puede alimentar o crear una montaña. Ujú. Entonces, el fuego yin sí alimenta a la tierra yin. Ujú. La tierra yang no necesita del fuego para alimentarse. Ujú. Ahora, el fuego vimos que controla al metal porque lo derrite. Ajá. El fuego yin sí controla al metal yang, que vimos que el sol no derrite los metales, ajá, los calienta sí, pero no llega a derretirlos. El fuego yin sí derrite el metal, ajá, para poder ser forjado. Ujú. Pero ya un metal yin, es decir, ya una joya, algo, un producto ya terminado de metal yin, pues no necesita fuego yin. Ujú. Pero a lo mejor sí puede ser arruinado por el fuego yin, ¿no? Entonces, es decir, el fuego yin controla al metal, ujú, pero sí controla más al metal yang. Ujú. El metal yin ya no necesita el fuego. Ujú. No le gusta, no está a gusto con el fuego, ¿no? Esa es esa parte del control, porque cuando lo pasemos a las personalidades, pues el control no nos gusta. Ujú. Ahorita lo estamos viendo en la naturaleza, ajá, es decir, es un control, lo derrite, pero le da una forma. Ujú. Entonces, en el metal yin, pues él ya está formado. Ujú. Entonces, no le gusta el fuego yin. Es decir, tú no metes tus joyas al fuego, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se podemos entender un poco más cómo se siente ese control. Ujú. Ahora, el agua es la que controla al fuego. Ujú. Vimos en el caso del fuego yang, que es el sol, pues no podemos apagar el sol con agua.
Pero el fuego yin, sí. Ajá, el fuego yin sí lo podemos apagar o controlar con el agua. Ajá. Apagamos nuestras fogatas, ajá, con agua. Y aquí sí podemos usar agua yin, es decir, agua dulce, agua yan, agua de mar. Ajá. Muy bien, ahora la madera. El fuego yin. El fuego yin, vimos que con la madera yang, sí podemos generar el fuego yin. Ajá. Con la madera yang hacemos nuestras fogatas. Generamos el fuego con la madera yang, no con la madera yin, ¿no? Ya vimos que la madera yin no genera ni fuego yin ni fuego yang. Y en el mismo caso del sol, el fuego yin también es representado por la luna, ujú, por las velas. Ajá. Entonces también una fogata, ajá, una fogata, unas velas, la luna están más fuertes en la noche. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que va a alimentar? Aunque sí, al fuego yin sí lo alimenta la madera ya, pero también, al igual que el sol, es alimentado principalmente por la hora. Ajá. El fuego yin siempre va a estar más fuerte en la noche. Ajá. Es donde usamos o luce o necesitamos una fogata y donde necesitamos una vela, ¿no? Y cuando sale la luna. Ujú. Entonces, en el caso del fuego, sabemos o ya sabemos que lo que lo hace más fuerte o débil es la hora. ¿Ah? El fuego yang, que es el sol, el día, mediodía, es más fuerte. El fuego yin, que son las velas, es la fogata, es la luna, son más fuertes en la noche. Ujú. Y obviamente están débiles el sol en la noche y la luna en el día. Ujú. Muy bien, el fuego es el único que se rige por la hora. Todos los demás elementos siguen el mismo ciclo, ¿no? El mismo patrón. Entonces, la Tierra ya vimos que es una montaña. Ujú. Y dentro de la montaña, pues encontramos al metal. Ajá, pues vemos que la Tierra alimenta al metal. Ajá, al metal yang. Ajá, porque la Tierra no nos da ya las joyas hechas o las monedas hechas. Ajá, sino que la tierra yang alimenta al metal yang. Ujú. No, no alimenta al metal yin. Ajá. La tierra yang vimos que controla al agua. Ujú. Entonces, la tierra yang puede controlar al agua yang. Ujú. Es decir, puede darle cauce o forma a estos ríos. Ajá, en los continentes, ¿no? Es decir, los continentes y alrededor está el agua, ajá, es decir, le tapa el paso. Ujú. Es decir, la Tierra está controlando esa agua. Pero bueno, hasta en las mismas imágenes que tiene la del agua, es decir, las nubes. Ajá, la Tierra allí no podemos controlarla con las montañas, ¿verdad? Entonces, lucen bonitas, pero no, la Tierra ya no controla el agua allí. También vimos que la tierra yin, que el agua yin es la lluvia. Ajá. Entonces la tierra yang tampoco controla la lluvia. Ajá. Entonces la tierra yang solo controla al agua yang, ujú, porque le da un cauce, le da una forma. Ajá. Y como lo estamos viendo, los acantilados, ajá, o los cañones, ajá. Es decir, la tierra le está dando un espacio por donde irse, ¿no? Una guía al agua. No le gusta, ajá, pero le da ese control y a veces es necesario. Ujú. La tierra ya no es controlada por la madera. Ajá. Y cuando vimos la madera, vimos que es difícil, ¿no? Es decir, para la madera ya no es complicado controlar a la tierra ya, ¿no? Es decir,
es más fuerte su consistencia, ¿no? Es decir, para que los árboles penetren esa tierra. Es decir, podemos ver en la imagen que los árboles están abajo, ¿ah? Es decir, donde está la tierra allí. Pero ya cuando se forma una montaña, es decir, arriba no hay árboles. Y si hay muy pocos, ajá, porque sí, al final en el ciclo de los elementos, la madera controla la tierra, ajá, pero ya viéndolo por polaridad, es un poco difícil, ajá, es difícil controlar la madera yan a la tierra yan. Ujú. Y la madera yin, pues peor, o sea, mucho más complicado, ¿no? Controlar a la tierra ya. Ajá. Entonces, sí se llega a abrir su espacio, ajá, pero es complicado. Ujú. Muy bien, y el fuego, ¿no? El fuego es el alimento de la tierra. Ajá, el fuego crea a la tierra. Pero ahorita que vimos esta parte del fuego, pues vimos que sí, efectivamente, el fuego yin genera la tierra yin, ajá, no a la tierra yang. Entonces, la tierra yang no es al igual que el sol, ajá, no es creada por el fuego, ujú, ni por el sol, ni por el fuego. Ujú. Pero sí lo necesita, ajá, porque luce más una montaña en el día, con el sol, ujú, que en la noche. En las noches no se ve, no luce, ¿no? Entonces sí lo necesita, pero no para crear, ser creada. Ujú. Tal vez pudiéramos pensar un poco en los volcanes, ¿no? Es decir, el fuego o la lava que viene de abajo, que es la que hace que crezca la montaña, ¿no? O que se formen, ajá. Es decir, ese fuego de la lava sí es la que puede ayudar a generar esas montañas. Ujú. Pero en esta parte del sol y el fuego creado por el hombre, digamos, no genera a las montañas. Ujú. Muy bien, ahora, la tierra yin. La tierra yin, vimos que en el ciclo de los elementos le da vida o genera o crea al metal. Ajá. Entonces la tierra yin, digamos que no genera el metal. Ajá. Vimos que el metal es creado específicamente por la tierra yang, ajá, por las montañas. Ujú. Entonces aquí la tierra yin no crea, ujú, no le da vida al metal. Ajá. Entonces, para el metal tampoco es necesaria la tierra yin, pero sí el metal, la tierra yang. Ajá. Entonces, vamos a ir pensando, observando la naturaleza. Ujú. Un diamante, un metal ya trabajado, ya no necesita esta tierra yin. Ujú. Solamente para cubrirlo, ¿no? Cuando enterramos los tesoros, ¿no? Las joyas, el dinero, los entierras, ¿no? Y a lo mejor se conservan, claro, no se echan a perder. Ujú. Pero al metal no le gusta. Ujú. Es decir, que lo tapes, sí, una joya es para brillar. Ujú. Muy bien, ahora, con el agua. La tierra, dijimos, que controla al agua, pero la tierra yin es muy flexible y cuando la juntamos con el agua, pues pueden generar este lodo. Ajá. Pero también pueden generar, por ejemplo, una playa, ¿no? El agua yan con la arena, con la tierra yin, combinan bien. Ujú. Pero la tierra yin con el agua yin, pues hacen un lodo. Ujú. Entonces, ahí es donde tenemos, en donde está a veces la confusión o complicación cuando empezamos a juntar todo eso. Por eso, mientras tú aprendas muy bien el ciclo de los elementos
y podamos observar esto, será mucho más sencillo. Ujú. Muy bien, ahora la madera. Ujú. Vimos que la madera controla a la tierra. Ujú. Y vemos por esta parte las raíces de un árbol son muy fuertes, son muy grandes, ajá, que penetran muy bien la tierra. Yin. Las raíces de la madera yin son más pequeñas, son más flexibles, ajá, pero al final también, la controla también van a ir creciendo y haciéndose espacio dentro de la tierra yin. Ujú. Entonces la tierra yin sí es controlada por la madera yang y la madera yin. Lo que hablamos entonces con el fuego, ¿no? Ahora vamos a verlo desde el otro punto. Es decir, la tierra es alimentada por el fuego. Ujú. Y sí, la tierra yin es alimentada por el fuego yin. Ujú. A lo mejor la tierra yin no necesita tanto sol, ujú, como para existir, por así decirlo, ¿no? O lo que le haría más falta a la tierra yin es el fuego yin, ajá, no tanto el fuego yang que el sol. Ajá. Entonces la tierra yin para alimentarse o su mejor alimento es el fuego yin. Ujú. Ahora vamos con el metal. El metal yang, dijimos que es el metal en bruto, por así decirlo. Y aquí está, pues ahí pegadito en su mamá, ajá, en la tierra. Ujú. El metal dijimos que alimenta al agua. Ujú. Entonces, el metal yang, como tal, pues no alimenta las nubes, ajá, es decir, no crea o no alimenta el agua yin. Ajá. A lo mejor sí un poco al agua yang, aunque no lo hace tan directamente. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el ciclo del agua, ¿no? Es decir, el agua está en las nubes y después llueve, ¿no? Y esa agua es filtrada por la tierra, por las montañas, ¿no? Que es en donde están los minerales, ¿no? Los metales, y entonces ahí es donde se nutre el agua y entonces sale por el río, ¿no? Y podemos tomar esa agua. Si tiene mucho metal, pues entonces no es pues, muy buena para el consumo humano, pero si no tiene nada de metal, pues tampoco nos hace bien. Necesitamos que tenga minerales para que sea un agua que nos pueda quitar la sed. Ajá. Entonces, en este sentido, el metal ya sí alimenta el agua, ajá, porque la hace nutritiva, por así decirlo. Ujú. Pero no en la versión nube. Entonces sí, hay veces en las que el metal puede crear el agua y hay veces en las que no. Ujú. Pero el metal sí nutre al agua yang, ajá, que es el agua del río. Aunque bueno, puede ser yin porque es dulce, ¿no? Pero el metal sí nutre al agua. Ajá. No lo necesita para crearse, ajá, pero sí lo necesita para ser más fuerte o más nutrida. Ujú. Muy bien, ahora el metal vimos que es el que controla a la madera. Entonces el metal yang, que es esta hacha, sí controla al árbol, ajá, lo corta. Ujú. Pero como vimos, a la madera yin no la controla, ajá, es decir, no podemos cortar ese pasto con esa hacha, ajá, no podemos cortar una flor con esa hacha. Ajá. Entonces el metal yang solo controla a la madera yang. En el caso del fuego, que vimos que el metal es controlado por el fuego, ujú, pero aquí estamos viendo que el metal yang es controlado específicamente por el fuego yin, ajá, que es el que lo derrite. Ajá.
El fuego yang, que es el sol, solo lo calienta, ajá, pero no lo derrite, no lo controla. Y bueno, pues hablando de la tierra alimenta al metal y vemos que aquí está precisamente en la tierra yang. La tierra yang, que es la montaña, la que genera o le da vida a los minerales, ajá, a los metales. Pero la tierra yin, ya vimos, podemos enterrar ahí nuestras monedas, pero no la generó, ¿no? La tierra yin no genera o no le da vida al metal. Ujú. El que alimenta el metal yang es la tierra yang. Y ahora vamos con el metal yin. El metal yin es un metal más ligero, es un metal precioso, es más pequeñito, ajá, pueden ser joyas, pueden ser herramientas de metal, una bala, unas tijeras, un corta uñas, es algo como más práctico, más ligero, más pequeño. Ajá. Y vimos que el metal alimenta al agua. Ajá. En este sentido, bueno, las joyas pudieran darle un poco de minerales, ¿no? Al agua, ajá. Pero la hace también lucir, ya hablando un poco más específicamente del metal yin como joya. Ajá, porque el agua va a hacer que se refleje. Entonces, esta combinación es bonita, es agradable. Ajá. No es como, digamos, de alimentación, de que el metal alimenta el agua, más bien aquí hay una bonita combinación. Ujú, que después vamos a ir viendo un poco más eso. Entonces, em, el metal yin tampoco genera el mar, ¿verdad? Tampoco el metal yin hace el mar, ni hace los ríos, ni hace el agua. Hay un proceso de condensación, sí, que es en donde interviene el metal y el fuego, ajá, porque se vuelve líquido. Ajá. Entonces, es como tener en cuenta ese, ese proceso, ¿no? Entre la alimentación del metal con el agua. El metal controla a la madera. El metal yin controla la madera yin. Ajá. Y aquí vemos el ejemplo. Ajá. Es decir, ahí el metal de las tijeras va a cortar esa flor, pero no podemos con esas tijeritas cortar ese árbol. Ajá. Entonces el metal yin no controla a la madera yang, solamente a la madera yin. Con el fuego, pues vimos que el sol, ¿no? El sol hace que brillen esas joyas, que brille ese metal yin. Ajá. También sí es un, en el ciclo de los elementos es un ciclo de control, pero si lo llevamos a las polaridades, entonces el sol o el fuego ya hace que el metal yin brille. Ujú. O lo obliga a brillar, tal vez, por eso están en una relación de control, ¿no? Lo hace brillar y lo hace que lo vean a fuerza, ¿no? O sea, cuando algo nos deslumbra y decimos, ay, algo brilla por ahí, ¿no? Y ahí vas, ajá. Entonces, a lo mejor el metal yin está ahí muy escondido y el sol hace que todo el mundo lo vea, ¿no? Entonces, esa es una parte, una relación, digamos, de control, ¿no? Y el fuego, pues el fuego no es favorable, ¿no? Para una joya, ¿no? Es decir, esa ya fue forjada, ya pasó por ese proceso. Ujú. Entonces, todo lo que tenga que ver con esta parte del control, lo vamos a ir matizando un poco, ¿no? Entonces el fuego, digo, bueno, el fuego yang, que es el sol con el metal yin, lo hace brillar. Ujú. Y el fuego yin no es necesario. Ajá. No es necesario. Es decir, el metal yin ya pasó por ese proceso. Para que quede a lo mejor un poquito más claro, como esto lo vamos a pasar a personas, ¿no? Puede ser, o más bien no puede ser, así fue.
las personas que somos metal yin o que somos metal yang, pues la vida nos ha dado lecciones importantes. Ajá. Para que nos convirtamos en ese diamante, ¿no? Necesitamos pues forjarlo, golpearlo, pulirlo, ¿no? Entonces, pues así también la vida nos ha presentado situaciones, pues para convertirnos, ¿no? En un metal precioso, ¿no? O en un diamante. Ajá. Entonces, ahorita a lo mejor en un momento sientes que esto está como un poco que se contradice o que se contradice un poco, pero al final lo vamos a entender, ajá, ya cuando lo podamos aplicar. Ahorita estamos entrando un poco, ¿no? En cómo lo vamos a ir aplicando después. Entonces, vamos a ir, sí es importante que te aprendas el ciclo, ¿no? Y después vamos a ir con estas cosas más específicas, ajá. Entonces, vamos con la última del metal. El metal yin y la tierra, ¿no? La tierra es la que alimenta al metal, ajá. Entonces, un metal yin, es decir, como el prendedor que está ahí, pues ya no necesita, ¿no? Ya no necesita de su mamá, ya no necesita la tierra yang, ya no necesita la tierra yin, ujú. Es decir, ya pasó por ese proceso. Ujú. Entonces, aquí solamente para tomar en cuenta. Ajá. El metal, el metal yin ya es un metal acabado, entonces ya no necesita de su mamá, ajá, que la alimente de la tierra yang, ni de la tierra yin, porque solamente lo cubre, no lo tapa, no lo deja brillar. Ajá. Entonces, también pudiera hablar, hablar de las personalidades, a lo mejor metal yin, pues son, a lo mejor les gusta más estar escondiditos que afuera, ¿no? Pero eh, lo vamos a ir adecuando esto cuando lo apliquemos en las personas, ¿no? Muy bien, el agua. El agua ya quedamos que es un agua ruidosa, que es un agua incontrolable, que es el agua en movimiento, ¿no? Las cascadas, el mar. Ujú. Y vimos que en el ciclo de los elementos el agua alimenta a la madera. Ujú. Pero ahí el agua, es decir, no le aviento un chorro así o no riego mis flores metiéndolas a la cascada, ¿verdad? Porque pues las destruye, les quita los pétalos, ¿no? Incluso hasta le puede hacer un hoyo le puede ir sacando las raíces, ¿no? Es decir, el agua ya no es para alimentar a la madera, ujú, ni a la madera allí ni a la madera allá. Ya vimos cuando hablamos de la madera que su alimento real es el agua allí. Vimos que el agua pues controla el fuego, ajá, pero el agua no va a controlar al sol, al fuego yang, pero sí apaga al fuego yin, ajá. Tanto el agua yang como el agua yin apagan el fuego yin. Ujú. El agua yang vimos que es controlada por la tierra yang, ajá, las montañas, las rocas, ajá, le da un cauce. Ujú. No es más bien no está controlada por la tierra yin, pero la ensucia, la enloda, ujú, la ensucia, por así decirlo. Vimos, o también acabamos de ver, ¿no? El elemento metal alimenta al agua, ¿no? Y vimos que la alimenta por ese proceso, ¿no? Es decir, al agua yin, ¿no? Con las nubes que caen en forma de lluvia y adquieren esos minerales, ajá, y viaja por los ríos y llega al mar, ajá, pero no es una, digamos, creación directa, ajá, no es como su mamá directa, que el metal genere por sí mismo el agua. Ujú. Y bueno, pues no, el metal yin, pues tampoco, ¿no? Tampoco la alimenta. Vimos que el agua yin, el agua yin sí,
alimenta la madera. Ujú. Entonces, el agua yin sí crea madera. Ujú. Tanto madera yang como madera yin. Porque hace crecer a los árboles, hace crecer las hierbas, hace crecer las flores. El agua yin sí controla el fuego. Ujú. El agua apaga el fuego, la lluvia apaga el fuego, ajá, pero el fuego creado por el hombre. El agua yin lo que hace con el fuego yang, ¿no? Que es el sol, es decir, un día nublado, no podemos ver al sol, no nos deja ver el sol. Es decir, no lo controla como tal que lo derrita o lo controla, sino que no, no lo deja lucirse, no lo deja ver. Ujú. Entonces el agua yin, digamos, sí controla el sol porque no nos lo deja ver, ¿no? Lo tapa con las nubes. Ujú. Pero al que así apaga por completo, pues es el fuego generado por el hombre, ¿no? El de la fogata, el fuego yin. El agua yin es controlada por la tierra. Entonces vimos que el agua yin, siendo el agua de lluvia, el agua de las nubes, no puede ser controlada por la tierra yang. Ajá. Es decir, una piedra, una montaña no controla a las nubes, ni controla a la lluvia. Ujú. La tierra yin, con el agua yin, genera lodo. Ujú. Y si está así, pues la controla, no les gusta, ¿no? El lodo. Ujú. Entonces vamos así a pensar. Ajá. El agua yin con el agua yin hacen lodo. Ajá. Y el agua ya no puede controlar la tierra ya. Ujú. El agua yin no puede ser controlada por la tierra ya. Ujú. Si lo pensamos como nubes, si son las nubes, tampoco digamos que la tierra yin pudiera controlar a las nubes, ¿no? Entonces, los aguas o los días maestro agua no les gusta que los controle. Ujú. Pero a veces es necesario. Ajá. Esto es ya cuando empezamos a hablar un poco más de personalidades. Ujú. Y bueno, en esta parte que hablábamos de que el agua es alimentada por el metal, el agua yin, pues es el ciclo. Ajá. Es decir, están las nubes, ¿no? Que en un momento, es decir, primero el agua se evapora, bueno, no sabes qué es primero, ¿verdad? Pero el agua se evapora y luego se precipita en la lluvia y estas entran en la tierra la filtra, ajá, y pues ahí se va llenando de todos esos minerales, de esos metales que están dentro de la tierra, de las montañas, y entonces sale así, ajá, sale para tomar, ¿no? Claro que siempre no tenga un exceso de metales, ¿verdad? Entonces, es esta parte en donde el metal es donde alimenta al agua. Ajá. No la crea como tal, ujú, pero sí la alimenta. Ajá. Entonces, pues el metal está oculto, ajá, pero sí tiene o brinda esos elementos nutritivos al agua. Ujú. Entonces, vamos a, bueno, ya terminamos con esta parte de los elementos. Yo sé que a lo mejor ya ahorita ya nos habíamos aprendido muy bien los ciclos y que si el fuego produce y controla y ahora resulta que no controla, que entonces vamos a ir entrando poco a poco. Si es muy necesario que aprendamos el ciclo de los elementos porque lo vamos a ocupar. Ajá. Ahorita ya hicimos algunas especificaciones. Puedes repetir el video cada vez que tú lo requieras. Y a la siguiente, a lo mejor vamos a entrar ya un poco más con haciéndolo un poco más de personalidad o aplicándolo en la carta. Entonces, aquí a lo mejor pudiera ser más sencillo si tú ya tienes tu carta, ¿no? Y saber
cuál es tu elemento o cuáles son tus elementos, ajá, y entonces aplicarlo puede ser un poco más fácil. Digamos que aquí ya es un poco de teoría. Ujú. Vamos a ir haciendo como unas prácticas en la próxima vez para que esto que acabamos de ver quede un poco más claro. Ajá. Ahorita sí, entiendo que a lo mejor dijiste, ya me aprendí el ciclo de los elementos y cómo los controla, y ahora resulta que me dices que no controla este y no controla este, y sí alimenta este y no lo alimenta, ¿no? Pero vamos a ir muy poco a poco. Ajá. Entonces vamos a darle una repasada a los ciclos de los elementos y a este video. Ajá. Y ya en el que sigue vamos a ir a personificarlo, vamos a hacerlo más humano, por así decirlo, ¿no? Vamos a aplicar eso a las personalidades y a lo mejor eso te va a ir haciendo más clic de esto que acabamos de ver. Muy bien, pues espero que esto te vaya ayudando a entender esta parte de la metafísica china y ya muy pronto vas a ser una experta.